¿Y si la fe no comenzara con lo que tú haces por Dios, sino con quien Dios es? Antes de cualquier milagro, llamado o promesa, existe una revelación que sostiene todo. Yo soy. Pocos perciben el peso de esta declaración, y menos aún entienden por qué cambia completamente la forma de vivir, creer y perseverar. Si esta pregunta ya despertó algo en ti, suscríbete al canal para acompañar contenidos como este. Deja tu like, eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Y aprovecha para comentar, desde dónde estás viendo. Siempre es bueno saber hasta dónde está llegando esta reflexión. Ahora, respira hondo, porque lo que vas a escuchar a partir de aquí puede redefinir tu fe. El video comienza ahora. La fe bíblica no comienza con lo que el ser humano hace por Dios, sino con lo que Dios revela sobre sí mismo. Antes de cualquier liberación, milagro o misión, la Escritura conduce al lector a una pregunta fundamental. ¿Quién es Dios cuando todo a su alrededor parece contradecir sus promesas? Israel estaba cautivo, oprimido y en silencio durante generaciones, y nada indicaba un cambio inminente. Es en este contexto de aparente ausencia donde Dios decide revelarse, no para explicar el sufrimiento, sino para afirmar su identidad. La revelación en el desierto no surge como respuesta a la fuerza de un líder, sino como iniciativa soberana de un Dios que actúa cuando su fidelidad lo exige, no cuando las circunstancias parecen favorables. El momento de la zarza ardiente marca el punto en el que la historia deja de girar en torno a la aflicción humana y pasa a reorganizarse por la verdad de quién Dios es. Cuando Dios declara, "Yo soy el que soy", no ofrece un nombre común ni responde a la curiosidad humana de forma conceptual. Él revela que su existencia no depende del tiempo, del lugar ni de la función. En ese instante, Dios establece que su presencia no es variable, negociable ni condicionada a la respuesta humana. Espiritualmente, esto redefine toda la lógica de la fe. Dios no será aquello que Moisés necesita que Él sea. Él es suficiente antes de que exista la necesidad. La misión que vendría después no se apoyaría en la elocuencia, el valor o la experiencia del llamado, sino en la constancia de aquel que llama. Al revelar su nombre, Dios desplaza el enfoque del miedo humano hacia la seguridad de su propia naturaleza. La liberación comienza no con un plan, sino con una revelación que sostiene todo lo que vendrá después. El llamado de Moisés surge inmediatamente después de esta revelación, pero no nace de un sentido de capacidad personal. Moisés reconoce su limitación, su historia de fracaso y su distancia del poder que ahora lo envía de regreso a Egipto. Espiritualmente, esto revela que Dios no ignora la fragilidad humana, pero tampoco la toma como criterio decisivo. La pregunta de Moisés no es solo práctica, sino teológica. ¿Con qué autoridad hablaría a un pueblo herido y a un imperio dominante? La respuesta divina no apunta a señales futuras ni a habilidades ocultas, sino a la propia presencia de Dios. El envío está fundamentado en el yo soy, no en el yo puedo. Así, la misión no se sostiene en la autoconfianza del siervo, sino en la fidelidad de aquel que permanece el mismo. Cuando Dios afirma que estará con Moisés, no promete una ayuda eventual, sino que revela una presencia continua e inalterable. La expresión yo soy garantiza que Dios no será diferente en el enfrentamiento con el faraón, en el desierto o ante las dudas del propio pueblo. Espiritualmente, esto enseña que la presencia divina no oscila según los resultados aparentes de la misión. Dios no se adapta al escenario. Él sostiene el escenario con su propia existencia. Esta verdad confronta la tendencia humana a medir la fidelidad de Dios por los acontecimientos visibles. La revelación del nombre divino establece que la confianza no descansa en lo que se verá, sino en quién Dios ya es. La fe, por lo tanto, pasa a estar anclada en la constancia divina, no en la previsibilidad de las circunstancias. La revelación del yo soy también redefine la manera en que Dios se relaciona con el sufrimiento de su pueblo. Al afirmar su identidad eterna, Dios no se muestra distante del dolor de Israel, sino plenamente consciente de él. Él declara que oyó el clamor de los oprimidos y que descendió para liberarlos, mostrando que su autoexistencia no lo vuelve indiferente, sino soberanamente involucrado. Espiritualmente, esto corrige la idea de que la
eternidad de Dios lo aleja de la historia humana. Por el contrario, Él entra en la historia sin perder su trascendencia. El Dios que es no necesita ser provocado por la urgencia humana para actuar, sino que actúa en el tiempo adecuado, conforme a su propósito. Su fidelidad no nace de la presión del sufrimiento, sino de su propia naturaleza. Esta revelación también confronta la lógica religiosa basada en trueques y condicionamientos. Dios no se presenta como alguien que pasará a existir para Israel si ellos son fieles, ni como alguien que dependerá de la obediencia de Moisés para cumplir su promesa. Él ya es antes de cualquier respuesta humana. Espiritualmente, esto establece que la alianza no se sostiene en el desempeño del pueblo, sino en la constancia de Dios. La liberación no será fruto de la perfección de la fe de Israel, sino de la fidelidad de aquel que permanece inmutable. Esta verdad elimina de la misión cualquier ilusión de mérito humano y coloca toda la esperanza en la identidad de Dios. El yo soy no reacciona al hombre. Él conduce al hombre a la realidad de quien él siempre fue. A lo largo del enfrentamiento con Egipto, la revelación del yo soy comienza a manifestarse no solo en palabras, sino en acciones coherentes con esa identidad. Las plagas no funcionan como demostraciones arbitrarias de poder, sino como señales progresivas de que Dios no está sometido a las divinidades egipcias ni a la autoridad del faraón. Espiritualmente, cada intervención divina afirma que el Dios que es no disputa espacio. Él revela su soberanía donde antes parecía haber un dominio absoluto del opresor. El nombre revelado en el desierto ahora se confirma en la historia concreta. Lo que Dios dijo sobre sí mismo pasa a verse en sus actos. La fe, entonces, deja de ser solo una convicción interior y se convierte en reconocimiento de la autoridad de Dios sobre todas las estructuras humanas. En este proceso se hace evidente que el yo soy no actúa según las expectativas humanas inmediatas. La resistencia del faraón, el aumento inicial del sufrimiento del pueblo y la inestabilidad emocional de Moisés revelan que la fidelidad divina no elimina la complejidad del camino. Espiritualmente, esto enseña que la presencia constante de Dios no significa ausencia de tensión, sino garantía de propósito. Dios permanece siendo el mismo incluso cuando la misión parece retroceder. El yo soy no es rehén del ritmo humano ni de la urgencia emocional del momento. Su inmutabilidad sostiene el caminar cuando la percepción humana vacila. Así, la fe madura al aprender a confiar en la identidad de Dios, no en la apariencia inmediata de los resultados. La salida de Egipto confirma de manera definitiva que la liberación no fue fruto de negociación humana, sino de la fidelidad de aquel que se reveló como yo soy. El pueblo no escapa por la fuerza, por la estrategia militar ni por la persuasión política, sino porque Dios decide actuar conforme a su promesa. Espiritualmente, este evento establece que la salvación siempre comienza en Dios y no en el esfuerzo humano. Israel atraviesa el mar no porque comprendiera plenamente quién era Dios, sino porque fue sostenido por Él. La identidad divina precede a la madurez de la fe del pueblo. El yo soy conduce, incluso cuando los conducidos aún no comprenden totalmente el alcance de esta revelación. Esto redefine la relación entre fe y obediencia, colocando la gracia como fundamento del caminar. Incluso después de la liberación, el pueblo muestra dificultad para vivir a la luz de esta verdad. Las murmuraciones en el desierto demuestran que, aunque fueron liberados externamente, aún cargaban estructuras internas de esclavitud. Espiritualmente, esto muestra que conocer los actos de Dios no es lo mismo que comprender su identidad. El yo soy no deja de ser quien es ante la inestabilidad humana. Él continúa sosteniendo, proveyendo y guiando, no porque el pueblo lo merezca, sino porque su fidelidad no fluctúa. Esta constancia divina confronta la tendencia humana a condicionar a Dios al propio comportamiento. El desierto se convierte entonces en un espacio pedagógico donde Dios enseña que su presencia no depende de la respuesta emocional del pueblo, sino de la verdad eterna de quien Él es. La revelación del yo soy también establece el fundamento de la ley entregada en el Sinaí.
Antes de que se presente cualquier mandamiento, Dios reafirma quién Él es y lo que ya ha hecho por el pueblo. Espiritualmente, esto demuestra que la obediencia no nace del intento de conquistar la presencia divina, sino de la respuesta a la gracia ya revelada. La ley no crea la relación, organiza la vida a partir de una relación existente. El Dios que se revela como eterno y autoexistente no busca siervos para suplir sus necesidades, sino un pueblo que aprenda a vivir a la luz de su santidad. La identidad de Dios precede a las exigencias de Dios. Esto impide que la fe se reduzca a moralismo o desempeño religioso. A lo largo de la historia de Israel, el nombre Yo Soy permanece implícito en cada acto de preservación divina. Incluso ante la infidelidad recurrente del pueblo, Dios no abdica de su identidad ni de su promesa. Espiritualmente, esto revela que la fidelidad de Dios no es reactiva, sino esencial. Él no permanece fiel porque el pueblo regrese, sino porque no puede negarse a sí mismo. Esta verdad sostiene a los profetas, corrige a la nación y preserva la esperanza mesiánica. El Yo Soy atraviesa generaciones como fundamento silencioso de la fe, mostrando que la historia no se sostiene por la constancia humana, sino por la inmutabilidad divina. La esperanza de redención futura descansa en este Dios que permanece siendo el mismo. Cuando la historia bíblica avanza hacia el período de los profetas, la revelación del Yo Soy adquiere contornos aún más claros en el contraste entre la fidelidad de Dios y la inestabilidad del pueblo. Los profetas no anuncian un Dios nuevo ni reinterpretan su identidad según el tiempo. Llaman a Israel de regreso a aquel que siempre fue. Espiritualmente, sus palabras revelan que el problema central del pueblo no era la falta de información, sino el olvido de la identidad de Dios. Al sustituir el Yo Soy por dioses fabricados, Israel pasa a vivir una fe fragmentada e inestable. El mensaje profético reafirma que solo hay seguridad espiritual cuando la vida está anclada en aquel que no cambia. Dios continúa siendo el mismo, incluso cuando el pueblo se distancia de esta verdad. Esta constancia divina también revela que el juicio anunciado por los profetas no nace de inestabilidad emocional en Dios, sino de su santidad inmutable. El Yo Soy no ignora la injusticia ni relativiza la verdad para preservar la comodidad humana. Espiritualmente, esto confronta la idea de un Dios moldeable a las expectativas culturales. El mismo Dios que libera es el Dios que corrige. El mismo Dios que llama es el Dios que disciplina. Esta coherencia revela que Dios actúa siempre en alineación con su propia naturaleza. La disciplina no niega la fidelidad divina, sino que la confirma. El pueblo es llamado a reconocer que la seguridad no está en manipular a Dios, sino en alinearse con aquel que permanece fiel a sí mismo. Con la llegada del Nuevo Testamento, la revelación del Yo Soy no es sustituida, sino profundizada. El Dios que se manifestó en el desierto ahora entra en la historia humana de forma visible y concreta. En Jesús, la identidad revelada a Moisés encuentra su expresión plena, no como ruptura, sino como continuidad. Espiritualmente, esto revela que Dios no cambió su manera de ser al acercarse a la humanidad. Reveló su misma identidad en un nuevo nivel de proximidad. Las declaraciones de Jesús, utilizando el nombre Yo Soy, no son figuras de lenguaje, sino afirmaciones directas de identidad divina. El Dios eterno no solo habla al hombre, sino que camina entre los hombres. La fe cristiana pasa a reconocer que la presencia divina no solo es prometida, sino manifestada. Cuando Jesús afirma Yo Soy, no apunta a una autoridad derivada, sino a una identidad compartida con el Dios que habló en el desierto. Espiritualmente, esto desplaza la comprensión de la salvación de un sistema religioso hacia un encuentro con la propia presencia de Dios. La fe deja de ser solo adhesión a enseñanzas y pasa a ser relación con aquel que es. Jesús no solo enseña acerca de Dios, Él revela a Dios. Esta afirmación confronta tanto la religiosidad como la autosuficiencia humana. El mismo Dios que sostuvo a Israel en el desierto ahora sostiene a la humanidad en su fragilidad. La revelación del Yo Soy alcanza su punto máximo al mostrar que Dios permanece siendo el mismo, incluso al asumir la condición humana. La reacción
a las declaraciones de Jesús revela el peso teológico del nombre que Él asume. Aquellos que lo oyen comprenden que Él no solo se está identificando como enviado, sino como el propio Dios presente entre ellos. Espiritualmente, esto muestra que el yo soy no puede ser reducido a un maestro moral o a un líder espiritual ejemplar. La revelación exige decisión, pues confronta directamente la comprensión humana de autoridad y verdad. El Dios que se reveló como eterno ahora se deja ver en la historia, sin perder su soberanía. Esta manifestación no disminuye a Dios, revela su iniciativa graciosa. La fe cristiana nace de este reconocimiento. Dios no permaneció distante, sino que vino al encuentro del hombre, sin dejar de ser quien siempre fue. La cruz, a primera vista, parece contradecir la revelación del yo soy, pues expone fragilidad, sufrimiento y muerte. Sin embargo, espiritualmente, se convierte en el lugar donde la identidad divina es plenamente afirmada. El Dios que es no deja de ser quien es ante el dolor humano. Lo asume sin perder su esencia. La muerte de Jesús no revela debilidad divina, sino fidelidad al propósito eterno. El yo soy permanece soberano incluso cuando se somete al sufrimiento. La resurrección confirma que la identidad revelada en el desierto continúa intacta. Dios no fue vencido por el tiempo ni por la muerte. La fe cristiana se ancla en este hecho. El Dios que es atraviesa incluso la muerte sin ser alterado por ella. La resurrección no introduce una nueva identidad divina, sino que confirma definitivamente aquello que Dios siempre reveló sobre sí mismo. El yo soy no está limitado por la muerte ni condicionado por las fronteras de la existencia humana. Espiritualmente, esto establece que la esperanza cristiana no descansa en ideas abstractas de continuidad espiritual, sino en la fidelidad concreta de un Dios que permanece vivo y activo. La victoria sobre la muerte no es un evento aislado, sino la consecuencia natural de quien Dios es. El Dios que existe por sí mismo no puede ser retenido por fuerzas creadas. Esta verdad redefine la manera en que se comprende el tiempo. El futuro no es incierto para quien confía en aquel que siempre fue y siempre será. A partir de esta revelación, la fe cristiana deja de sostenerse en circunstancias favorables o garantías visibles. El yo soy se convierte en el fundamento de la perseverancia, incluso en contextos de persecución, pérdida y fragilidad. Espiritualmente, esto explica por qué la iglesia primitiva no se sostuvo por poder político o aceptación cultural, sino por la convicción de que Dios permanecía presente. La identidad divina revelada en el desierto y confirmada en Cristo sostiene la fe cuando todo lo demás parece inestable. La confianza no descansa en la ausencia de sufrimiento, sino en la constancia de Dios. El pueblo de Dios aprende que no camina porque todo esté resuelto, sino porque el yo soy permanece con ellos. Esta comprensión redefine también la identidad del ser humano ante Dios. Si Dios es el yo soy, el hombre deja de ser el centro de su propia historia y pasa a ocupar el lugar de criatura dependiente. Espiritualmente, esto confronta la ilusión de autonomía que atraviesa todas las épocas. La fe bíblica no fortalece el ego humano, lo reposiciona. El llamado de Dios no nace de la suficiencia personal, sino de la dependencia consciente de aquel que es sostenido por el yo soy. Cuando esta verdad es comprendida, la vida deja de ser conducida por el miedo a la escasez o por la necesidad de control. El ser humano aprende a vivir a partir de la presencia de Dios, no de la ansiedad por garantizar su propio futuro. A lo largo de las Escrituras queda claro que el yo soy no llama a las personas a explicar plenamente su naturaleza, sino a confiar en ella. Espiritualmente, esto enseña que la fe no exige comprensión total, sino rendición real. Moisés no recibió todas las respuestas, Israel no tuvo todas las explicaciones, y los discípulos no comprendieron todo de inmediato. Aún así, Dios permaneció fiel. La constancia divina sostiene el caminar incluso cuando el entendimiento es parcial. Esta verdad libera al lector de la necesidad de controlar a Dios mediante conceptos o fórmulas. La seguridad no está en saberlo todo, sino en saber quién es Dios. El yo soy se convierte así en el descanso de la fe madura. Esta revelación también redefine el sentido de la misión humana. Cuando Dios se presenta como yo soy, deja claro que la obra no depende de la fuerza
fuerza, la elocuencia ni la constancia emocional de quienes son llamados. Espiritualmente, la misión deja de ser un peso sostenido por el desempeño humano y pasa a ser una respuesta a la presencia divina. Moisés es enviado no porque se volvió capaz, sino porque Dios permanece presente. Esta lógica atraviesa toda la fe cristiana. El llamado no exige autosuficiencia, sino disponibilidad. El yo soy no envía personas confiando en ellas, sino que se compromete a caminar con ellas. La autoridad del llamado nace de la identidad de Dios, no de la confianza del hombre en sí mismo. Esta verdad confronta directamente la ansiedad espiritual que intenta anticipar resultados y controlar en procesos. Si Dios es el yo soy, entonces no necesita ser apresurado ni ajustado a las expectativas humanas. Espiritualmente, esto enseña al lector a vivir la fe en el tiempo de Dios, no al ritmo de la urgencia interior. La fidelidad divina no se manifiesta solo en los momentos decisivos, sino en la constancia silenciosa del caminar. Dios no se ausenta entre un milagro y otro. Él permanece siendo quien es. Esta comprensión transforma la espera en confianza y el silencio en aprendizaje. La fe madura cuando el corazón aprende que Dios no necesita probar su presencia, pues Él simplemente es. La revelación del yo soy también redefine la forma en que el tiempo es percibido en la fe. Dios no se mueve entre pasado, presente y futuro como el ser humano, sino que sostiene todos ellos desde su propia existencia. Espiritualmente, esto enseña que la promesa no está amenazada por la demora ni por el aparente silencio. El Dios que fue fiel en el pasado permanece fiel en el presente y seguirá siéndolo en el futuro, porque su identidad no cambia. Esta verdad confronta la impaciencia espiritual que mide a Dios por la rapidez de las respuestas. La fe madura aprende a descansar en la constancia divina, incluso cuando el cumplimiento aún no es visible. El tiempo deja de ser enemigo y pasa a ser escenario de la fidelidad de Dios. Esta comprensión también transforma la manera en que el sufrimiento es interpretado. El yo soy no promete ausencia de dolor, sino presencia inalterable dentro de él. Espiritualmente, esto revela que el dolor no indica abandono, ni el silencio significa ausencia. Dios no se vuelve menos Dios en medio de la fragilidad humana. Él permanece siendo quien es cuando las fuerzas se agotan y las respuestas no llegan. Esta verdad no explica todo sufrimiento, pero lo reposiciona. La fe deja de buscar explicaciones absolutas y pasa a confiar en la presencia absoluta. El corazón encuentra descanso no porque todo haya sido comprendido, sino porque Dios permanece presente. Ante esta revelación, la fe deja de ser un esfuerzo por sostener creencias y pasa a ser una respuesta a la realidad de quién Dios es. El yo soy no pide al ser humano que sostenga su obra, sino que confíe en su fidelidad. Espiritualmente, esto libera al lector del peso de intentar mantener viva su propia fe por fuerza propia. La seguridad no está en la intensidad de la devoción, sino en la constancia de Dios. La vida espiritual se reorganiza cuando el corazón comprende que Dios no depende de la estabilidad humana para permanecer fiel. El creyente no camina porque nunca vacila, sino porque el yo soy no cambia. Esta verdad confronta el orgullo espiritual y sostiene la perseverancia silenciosa. Así, la revelación del yo soy atraviesa toda la Escritura como fundamento invisible de la esperanza. Del desierto a la cruz, de la promesa a la resurrección, Dios permanece siendo quien siempre fue. Espiritualmente, esto conduce al lector a una fe menos ansiosa, menos centrada en sí mismo y más arraigada en la soberanía divina. El Dios que llama, sostiene. El Dios que envía, permanece. El Dios que promete, cumple. La fe deja de ser reacción a las circunstancias y pasa a ser descanso en la identidad de Dios. Ante esta verdad, el silencio se vuelve reverente y la confianza se profundiza. El yo soy no solo informa la mente, sino que transforma la manera en que Dios, el tiempo, la fe y la propia vida son percibidos. Cuando esta verdad es plenamente comprendida, el lector percibe que la fe cristiana no se sostiene en emociones estables, contextos favorables ni respuestas inmediatas. Se sostiene en el hecho de que Dios permanece siendo quien es, independientemente de los cambios a su alrededor.
El yo soy no se ajusta a las fases de la vida humana, sino que sostiene cada una de ellas con su presencia constante. Espiritualmente, esto desplaza el centro de la confianza de lo que se vive hacia quien Dios es. La ansiedad pierde espacio, porque el futuro no está a la deriva, permanece bajo la soberanía de aquel que existe por sí mismo. La fe deja de ser un recurso para momentos de crisis y pasa a ser una postura continua de dependencia silenciosa. El corazón aprende a descansar no en el control, sino en la fidelidad inmutable de Dios. Así, la declaración "Yo soy el que soy" sigue resonando a través de las generaciones como fundamento absoluto de la fe. Revela a un Dios que no necesita ser explicado para ser confiado, ni comprendido por completo para ser obedecido. Ante esta revelación, el ser humano es invitado a abandonar la ilusión de autonomía y a vivir anclado en la presencia de aquel que siempre fue, es y será. Esta verdad no cierra las preguntas, pero establece un suelo firme donde la fe puede permanecer. El silencio que sigue no es vacío, sino reverente. El Dios que se reveló en el desierto continúa presente en la historia, sosteniendo a los frágiles, guiando a los llamados y permaneciendo fiel cuando todo lo demás pasa. La vida, entonces, deja de girar en torno al esfuerzo humano y pasa a ser vivida a la luz de aquel que simplemente es.